La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje de Tom, interpretado por Joseph Gordon-Levitt en 500 días juntos, que la gente debería poder decir cómo se siente de verdad y no hacerlo siempre con las palabras que le atribuye algún desconocido. Esa frase da por hecho que las personas en general mentimos, y eso a mí me ha hecho pensar que precisamente nosotros, los guionistas, que trabajamos atribuyendo palabras a personajes, quizá deberíamos revisar la forma en que lo hacemos. Es decir, si nuestros personajes dicen siempre la verdad o si, como las personas, mienten con bastante frecuencia. Si siempre es lo primero, es decir, que son demasiado sinceros, quizá, solo quizá, haya cosas que revisar en nuestro guión, ¿no creéis? Esto es La Isla de las Palabras. Bienvenidos. Una página, un minuto. Bueno, pues es momento ya de que respondamos las preguntas que nos habéis hecho llegar esta semana, las dudas de guión que tenéis, y lo hacemos como siempre con uno de nuestros amigos y compañeros del Sindicato Alma. Hoy está con nosotros Bárbara Alpuente. Bárbara es guionista, escritora y columnista, y durante más de 20 años ha trabajado en televisión, también en programas, ha sido guionista en series como Cuéntame, Allí Abajo, Doctor Mateo o Cámara Café. También ha sido coordinadora de guión en Paramount Comedy. Y tiene además 2 libros publicados que se llaman Más allá de mí y El amor se me hace bola. Bárbara colabora además en medios como El Mundo Today, Yo Donna, Grazia o Rolling Stone. Bárbara Alpuente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miki. Gracias por la presentación. Gracias a ti. Oye, Bárbara, una pregunta. Estaba viendo exactamente lo que comentaba al final, ¿no? Que colaboras con distintos medios como El Mundo Today, Yo Donna, Grazia. Escribir columnas para estos medios también, en el fondo, tiene una parte de guión, es decir, lleva una estructura también algo parecido a lo que sería un guión. Bueno, claro, yo creo que el arte de una columna no está solo en saber qué contar, que ya es bastante arte y no siempre sucede, sino cómo estructurarla. Entonces vas generando cierta tensión, necesitas un cierre, o sea que sí, que de alguna forma es un guión, es verdad. Claro, lleva como una especie de, como una escaleta interna. Sí, para mí lo más importante además, como en un guión a veces, es contar con un cierre. Si no tengo cierre, por mucho que haya contado en la columna, pues es un fracaso. Hasta que no doy con un cierre, con un buen cierre no la tengo. Y un guión tiene exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo vas a terminar la historia? Pues es bastante similar. Claro. Bueno, Bárbara, pues hoy tenemos 4 preguntas. ¿Estás preparada para enfrentarte a ellas? Sí, yo creo que sí. Seguro. Venga. Seguro que sí. Venga, vamos a por ello, ¿vale? Vale. Venga, comenzamos. La primera pregunta nos ha llegado desde Salamanca y nos la ha hecho Lorena. Hola, soy Lorena de Salamanca. Quería haceros una consulta. A ver, cuando se tiene una escena en la que se ve un plano de una ciudad muy concurrida, con distintas acciones, pero que en realidad no son relevantes para la historia, ¿debo escribir cada una de esas partes o simplemente poner que tenemos un plano de una ciudad muy concurrida? Bueno, pues nada, quedo a la espera de lo que me respondáis. Me encanta vuestro programa. Claro, Bárbara. Tenemos una escena coral en la que aparecen muchísimas cosas, algunas relevantes y algunas no relevantes. ¿Qué hacemos? ¿Lo escribimos o lo dejamos todo en manos de dirección? Esto depende del director. Algunos lo agradecen, pero yo he dado con muchos a los que les molesta incluso mucho detalle porque de alguna forma es parte de su trabajo y lo ven casi como un intrusismo, ¿no? Aquí ya los traumas de cada uno. Así que yo lo haría solo si de verdad es relevante en la historia, como presentación del personaje. En general, yo animo a los guionistas a que hagan las acciones cuanto más cortas mejor. Todo lo que no sea relevante, no lo incluyáis. Si esas acciones no son necesarias para la escena, fuera. Y si buscas que una de esas acciones anónimas impacte en tu personaje, entonces adelante. O sea, si hay una mujer que ha perdido a su hija en la historia y en esta ciudad concurrida que dice Lorena, hay unas niñas jugando en un parque, pues es una acción importante. Te está contando algo de la trama y del personaje. Pero si no pretendes enfatizar algo así, es mejor no cansar al lector con más detalles de los necesarios. Mira, aprovecho con el ejemplo que estabas poniendo de las niñas jugando en la calle. ¿Debería el guionista poner a qué están jugando esas niñas o simplemente niñas jugando en la calle?
Pues niñas jugando en la calle, a no ser que el juego en concreto también pueda formar parte de la presentación de este personaje o contarnos algo de la historia. Si el juego es irrelevante, la acción también lo es. Perfecto. Vale, pues ahí está esa respuesta para Lorena. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la ha hecho Emilio, que nos ha escrito, nos ha mandado su nota de audio desde el puerto de Santa María, en Cádiz. Hola, muy buenas. Una duda que yo siempre he tenido es que los personajes, ¿no? En las películas, en las series, pues, tanto como las personas, usamos mucho el lenguaje gestual, matizamos muchas cosas con movimientos. Entonces mi pregunta sería, ¿eso ya viene indicado en el guión? ¿O se explican los gestos de alguna forma? ¿O es improvisación de los actores? Nada, espero que sigáis así. Un saludo. Bueno, pues la pregunta de Emilio también es muy curiosa, ¿no, Bárbara? Porque, claro, las personas nos movemos, hacemos gestos. ¿Hasta dónde hay que indicar esos gestos? Pues es que de nuevo depende de la relevancia que tengan para la escena. O sea, si ese lenguaje gestual es una forma de presentarnos al personaje, adelante. Sí. Si no, no. Yo insisto mucho en esto porque me consta que hay mucho cansancio a la hora de leer guiones. Cuando alguien lee nuestro guión, en el mejor de los casos, no quiero deprimir a nadie, pero nadie se va a leer nuestro guión, pues quizás lleve 10 guiones leídos antes, entonces al grano. Y esto no significa tener que ser aséptico, sino tener que ser sintético. Yo creo que esa es la clave. Puedes describir atmósferas, emociones, gestos, incluso si un recuerdo cruza la mente del personaje, pero todo de la forma más sintética posible. Claro, es decir, por ejemplo, utilizar, no sé si se deben utilizar, por ejemplo, gestos para ir rompiendo el diálogo en el guión o no, o eso es un error. Yo lo hago a veces realmente cuando es importante, cuando dices, si mira sorprendido, ¿no? Pues a lo mejor no es lo mismo que siga el diálogo como si nada, a que alguien se detenga con gesto de sorpresa, o sea, sin que parezca kabuki, ¿sabes? Teatro kabuki, claro. O sea, tampoco hay que realzarlo mucho, pero en ese caso sí, si es importante, sí. Claro, entonces entiendo que hay cosas que quedan a merced de dirección también, ¿no? Y también algunas a merced del propio intérprete, ¿no? Del actor. Desde luego el actor hace su personaje. Yo en muchos casos he escrito un texto que luego he alucinado cuando he visto cómo se grababa eso, porque los personajes lo interiorizan y acaban sacando gestos y maneras que a ti ni se te habrían ocurrido y a veces funcionan y otras no, claro, pero todo no está en tu mano, ¿no? Tú solo eres un guionista. Luego el siguiente paso, pues ya mucha suerte con lo que hagan. Claro, esto es un trabajo en equipo, es evidente. Sí, totalmente. Muy bien. Venga, pues nos vamos con la siguiente pregunta. Esta nos lleva hasta Rosario, hasta Argentina, y nos la ha hecho Paula. Hola, soy Paula, de Rosario, Argentina. Quería saber, ¿qué nombre les ponemos a los personajes que no son principales, pero aparecen de forma reiterada en la escena? Por ejemplo, el típico amigo del personaje que sale en varias escenas y tiene alguna línea, pero no tiene incidencia real en la historia. Gracias. Claro, Bárbara. Yo recuerdo, la típica pandilla de amigos que salen todo el rato junto al protagonista, que son siempre los mismos, pero que en realidad tampoco tienen mucha influencia en la historia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les ponemos amigo 1, amigo 2? ¿Les ponemos nombre? Yo pongo amigo 1, amigo 2, porque cuando les pones nombre los estás haciendo demasiado protagonistas, creo. De todas formas, a lo que se refiere ella, creo que se refiere a los episódicos, ¿no? Sí. Y un episódico, de todas maneras, sí que puede tener una incidencia real en la historia. Pero yo pongo amigo 1, amigo 2, madre, señora, ¿sabes? Es una forma de diferenciar que pasaban por allí, pero que no se van a quedar. Es decir, que por lo que nos decías, ¿no? Que cuando un personaje ya tiene un nombre propio, da como un paso adelante en su importancia en la historia. Claro, ¿no? Claro, completamente. Amigo 2, lo normal es que no vuelva a aparecer, pero si se llama José Ramón, pues bueno, puede no aparecer o sí, ¿no? Pero ya tiene más protagonismo. Claro, por ejemplo, un personaje que viaja en un avión y se pone a hablar con el pasajero de al lado en una conversación que puede que tenga alguna influencia después, pero en realidad no ese personaje no va a volver a aparecer, pondríamos pasajero. Pasajero, sí. Así es. Perfecto, pues hasta allá va la respuesta para Paula, de Rosario.
Venga, y vamos con la última pregunta, si te parece, Bárbara. Esta Venga. Nos la ha hecho Raquel y Raquel nos ha enviado su nota de audio desde San Sebastián. Hola, os escuchaba recientemente hablar del mundo de Star Wars. Claramente es un escenario y un mundo muy específico y muy diferente al nuestro. Yo quería saber cómo indica el guionista al director y a los directores de arte cómo es realmente ese mundo, con las descripciones. Gracias. Bueno, pues Raquel, nos has planteado una pregunta, por lo menos para mí a priori, muy complicada, porque claro, en la literatura, Bárbara, Sí. es muy fácil, ¿no?, crear esos mundos, pero Claro. cuando un guionista crea un mundo y se lo imagina, pero tiene que trasladárselo a un director y no puede hacer demasiadas descripciones, ¿cómo hace eso? ¿Cómo describe pues, eso? Es que la mejor forma es con referencias claras y concisas, ¿no? Pues dices, en un universo al estilo del cuento de la criada mezclado con Aquí no hay quien viva, por ejemplo, Sí. que este en concreto es un despropósito, pero bueno, las ideas buenas me las quedo para mí, no me vayáis a copiar ideas de series futuras, pero bueno, de esta manera ayudas al lector a hacerse una idea. Si es más complejo y no basta con referencias cinematográficas o de este tipo, entonces ya debería formar parte del documento de venta o casi mejor de la Biblia, porque ahí es donde puedes explayarte. O sea, un guión, para mí, no es un sitio para dar indicaciones detalladas a un director de arte, porque en este caso el arte estaría en sintetizar, de nuevo, que es como mi misión en todos los guiones, sintetizar. En una frase tienes que ser capaz de describir ese mundo distópico o de fantasía que quieras reflejar. O sea, que podría, por ejemplo, un guionista poner: el personaje está jugando a una maquinita típica de los años 80, por ejemplo. Perfectamente, claro. O sea, realmente todo el mundo de un guionista tiene mucho que ver con la empatía. Tú eres capaz de ponerte en el lugar de cualquiera, ¿no? Y por eso un buen guionista es el más empático. Yo no creo en un gran guionista que sea un psicópata o un sociópata. Porque tú tienes que ponerte en la piel de todos tus personajes, y si no, tus personajes no desprenden verdad y es todo una farsa y se nota muchísimo. Pues esto, a la hora de ponerte en la piel del lector, es lo mismo. Es decir, a ver, yo como lector, ¿qué es lo que necesito para hacerme a la idea de lo que este guionista quiere contarme? Pues, y ahí yo creo que encuentras siempre la clave. Claro, o sea que se pueden usar referencias, como decías tú, ¿no? Sí. Tirar del nombre de otras series o de otros personajes ya conocidos para que el lector se haga una idea, ¿no? Eso es. Sí. Vale, perfecto. Pues hemos llegado al final de las preguntas. Bárbara del Puente, te agradezco un montón que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas ayudado con las preguntas que tenían los oyentes para hoy. Pues gracias a ti por darme la oportunidad de echar una mano a todos los guionistas y las guionistas y aspirantes a guionistas que nos escuchan en un momento en el que yo creo que queda claro lo necesaria que es la creatividad, ¿no? En tiempos de incertidumbre y de tristeza a menudo como este. Así que gracias a ti. Totalmente, gracias, Bárbara. Vale, venga, un placer. Un Miki. abrazo. Chao. ¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Atentos ahora todos aquellos que soléis presentar vuestro guión, por ejemplo, a convocatorias de concursos o laboratorios de guión. Y es que cuando uno se enfrenta a un jurado, pues siempre le llegan las preguntas, ¿no? ¿Qué pensarán cuando lean mi guión? ¿En qué se fijan los miembros del jurado? ¿Qué errores estoy cometiendo o qué aciertos? Bueno, pues hoy vais a saber las respuestas en el caso de los finalistas de la primera edición de Isla Aventura, que por cierto, ya os adelanto, que muy pronto va a estrenar su segunda convocatoria. Y es que con quien vamos a hablar hoy fue miembro del jurado de la primera edición. Hablamos con la periodista y divulgadora cultural Alicia Mederos. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo recuerdas aquello? Porque a vosotros os llegaron 7 guiones, los guiones de los 7 finalistas y unas instrucciones, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí un compromiso. Y digo bien, porque realmente había que dedicarle un tiempo lógico. Pero en este caso, además, había una serie de elementos que lo hacían más comprometido, entre comillas, ¿no? Y es que se trataba de la primera experiencia de Isla Aventura,
laboratorio extremo de guión y además en La Palma y además con unas expectativas por la trayectoria que ya trae la Film Commission de La Palma bastante potentes y porque el jurado en general, no lo digo por mí, sino el resto de componentes eran gente muy preparada, muy experimentada y con currículos muy brillantes. Ahí, digamos, la que menos pintaba era yo en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, para mí es cierto, para mí sí que fue un reto, ¿no? Una responsabilidad que fue combinándose cuando fui empezando a leer los guiones, pues casi 2 meses antes, se fue trufando con entusiasmo, porque es que fue muy cualitativo, es que los guiones que había, tanto los cortos como los largos, unos más evidentemente que otros, pero en general la media era altísima, de modo que en mi vida personal empezaron a ocupar horas, incluso nocturnas, de lecturas. Claro. ¿Cómo los leías? Es decir, ¿cogías un guión, te lo leías del tirón o lo ibas dosificando? ¿Cómo lo hacías? No. En mi caso, y insisto en que aquí yo reconozco que soy muy profana en esto, ¿no? De manera que yo apliqué criterios básicos de estructura de guión, que eso tenían que estar reflejados, pues porque era la primera criba, ¿no? Es decir, hay una serie de criterios muy técnicos que tienen que estar en ese guión. Y prácticamente todos lo cumplían, si no recuerdo mal, creo que hasta todos tenían esa estructura porque era gente que venía muy baqueteada ya y con bastante experiencia, ¿no? Luego, para mí era muy importante que me atrapase, que me interesase, de manera que las lecturas se hacían yo las hacía de manera lineal, un poco en función de la intensidad con la que me atrapaba la historia. Nunca hice una lectura continuada y lineal de empezar y acabar uno. Siempre volvía y además las trufaba, necesitaba hacerlo así. Iba intercambiándolo con otras lecturas porque quería incluso buscar nexos estructurales comunes para ver un poco, pues eso, lo que es el bagaje, digamos, de la formación o la estructuración mental de guionistas. No estaba ante un texto literario que va a salir, va a ir a imprenta y luego va a leer a alguien en su casa cuando le apetezca. No, estamos hablando de un producto que es un guión que pasará por una fase que es una parte medular de un proyecto cinematográfico, luego tendrá que pasar a la producción, a la luego tendrá que materializarse en un producto fílmico con imágenes y por lo tanto todos esos elementos, la imagen, la estructura, el recurso del tiempo, la utilización del tiempo para que todo eso encaje en un formato final llamado serie, llamado película, televisión o cine. Yo intentaba verlo, ¿no? Me impuse esa tarea. Y tampoco pude evitar que hubo algunas historias que me atraparon, me sacaban de ese corsé que yo misma me impuse inicialmente y terminé leyéndolas, pues eso, como lo que son, ¿no? Historias escritas, negro sobre blanco, nacidas de la imaginación de alguien y que, casi todos los casos tenían una potencia dramática y una potencia visual excelente, ¿no? Claro, porque nos decías que una de las cosas que tú más atención prestabas, ¿no?, era que te atrapara rápidamente. Si tú tuvieras que poner un número de páginas en las que tarda en atraparte un guión, ¿es muy rápido? ¿Tarda mucho? ¿Cómo es eso? Mira, pues no lo sé. Ya te digo que, por ejemplo, quiero ser muy franca respecto a mí misma. He hecho bastantes lecturas de libros, ¿no? De prelibros, ¿no? Que van a salir a imprenta. Y ahí sí que es verdad que hay la técnica narrativa tiene también sus mecanismos, ¿no? Tiene sus ítems, ¿no? Sus cánones. En el mundo cinematográfico, los guiones, es verdad que tienen una trampa, un añadido un poco especial, que tiene que ver con esto, tiene que ver con la pantalla. Tienes que imaginarte lo que estás leyendo en una pantalla. A mí me parece que eso es importante, porque lo que tú lees significa que quien lee aporta su propia imaginación sobre lo que lee. Pero cuando estás en un guión, es el creador o la creadora del guión quien
tiene que darte claves de cómo lo imagina, porque son dos procesos diferentes. Sí. La literatura te permite como lector activo recrear tú las imágenes, pero en un guión el autor y la autora sí entiendo que debe darte esas pistas y te las debe dar a priori, porque es un contenido cualitativo, estético y narrativo subliminal que debe estar presente, y eso para mí era clave. Oye, Alicia, a día de hoy se podría decir que en alguno de los casos o en varios de los casos te quedaste como pensando, joder, ojalá pueda ver algún día esta película o esta serie. Sí, sin duda. Es más, te diré, y además creo que está bien que lo digan, no diré cuál, porque la que ganó estaba entre las que ya te digo que fue unánime. Sí. Eso fue una decisión que además no tardamos nada en coincidir que esa era la ganadora, ¿no? La historia de Mar Franco, sí. Sí, la de Mar Franco, sí. Sin duda. Mirando al mar, ¿no? Una historia preciosísima. Pero hubo otras que merecieron nuestra atención en la discusión entre el jurado. Y a mí hubo algunos que me fascinaron y decía, yo esto me encantaría verlo. Hubo guiones en esa edición que se salían por los costados, por los márgenes del folio. O sea, eran historias verdaderamente potentísimas. Y sí, espero que los productores y las productoras que acudieron a Isla Aventura, porque esa era otra de los asuntos muy atractivos de este laboratorio, ¿no? Que el contacto era personal y directo con quienes deciden, ¿no? Que se compre, que no se compre y demás. Pues yo espero de verdad que esas historias lleguen a buen puerto y poder disfrutar de ellas y decir en algún momento, vete a saber, dentro de unos años, un día viendo una película y decir, pues mira, yo estuve en ese jurado. Me encantaría, porque había historias verdaderamente bonitas, muy bonitas. Claro que sí, seguro que alguna o varias de ellas acabamos viéndolas algún día en el cine o en la televisión. Alicia Mederos, miembro del jurado de la primera edición de Isla Aventura, te agradezco que nos hayas acompañado estos minutos hoy en la Isla de las Palabras. Bueno, yo agradezco la invitación e insisto que fue un lujo que me invitaran, fue un gusto y además, de verdad, es que todo salió como la seda, ¿no? Funcionó todo muy bien, fue muy agradable y una experiencia para mí, volvería a repetir encantada. A pesar de estas pandemias que nos dejan por en medio un antes y un después, que cuando uno piensa que fue en 2019 dice, wow, me parece que fue hace un siglo, ¿no? Pues no, fue el otro día. Cierto. Alicia, muchas gracias. Te envío un abrazo. Un abrazo grande, chao. ¿Sabías que la escena íntima entre Tom Cruise y Kelly McGillis en Top Gun se añadió a posteriori? Los guionistas no habían contemplado inicialmente mezclar la historia de altos vuelos con la pasión de sus protagonistas. Secretos de guionista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Marta Sánchez y soy guionista desde hace más de 20 años. Empecé en 7 vidas, luego pasé a Ida, he estado coordinando Ahí Abajo, junto con mi compañero Latza Arroyo. He escrito cine también y sobre todo series de televisión, ¿no? Mi espacio de trabajo es en la habitación. He salido ganando porque antes era la cocina y ahora sí que por fin tengo un sitio propio, ¿no? Como decía Virginia Woolf, es muy importante tener una habitación propia, tener tu escritorio, una buena silla, porque pasamos muchísimas horas y de verdad acabamos muy cuadriculados. Mi herramienta básica, pues me imagino que muchos guionistas ya lo habrán dicho, es el Final Draft. Luego tengo un montón de cuadernos siempre, donde escribo notas de personajes, tramas. Me gusta mucho el papel y escribir en los cuadernos. Necesito bastante silencio. Antes no, antes sí que escribía con música.
música suave o incluso con la tele he llegado a escribir. Por ejemplo, la prueba de 7 vidas la hice, era de Friends, y entonces tenía capítulos de Friends en bucle sonando en mi casa mientras hacía la prueba para pillarles el tono, ¿no? Intento ser muy organizada y intentar tener ya una escaleta, pero a la mitad siempre me canso y empiezo a dialogar. Me gusta muchísimo el diálogo y entonces me resulta muy útil, me ayuda mucho los diálogos de los personajes, a conocerlos y a ver por dónde van a ir. De mí en los personajes, pues supongo que hay un poco en cada uno, ¿no? Y sobre todo también mucho de la gente que conozco. Que muchos de ellos nunca se dan cuenta, es curioso. Tú lo ves clarísimo que un personaje es clavado a tu primo Juan y tu primo Juan se parte con ese personaje, me parece maravilloso, es buenísimo. Y nunca se da cuenta de que es él. En los momentos tristes he escrito bastante comedia, es curioso. Ya le decía a Billy Wilder, ¿no? Que escribes mejor una comedia estando deprimido. No te diré que tengo un cuaderno en la mesilla, pero es verdad que siempre estoy como dándole vueltas y antes de dormirme le doy otro repaso a las últimas escenas que he escrito. Es un poco toca ya, yo creo, el problema que tenemos los guionistas de estar continuamente repasando las escenas y los guiones que estamos haciendo. Y nada más, creo que ya he terminado. Ha sido un placer enorme y espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Chao. Tips de guión. Según me hago más mayor, menos oportunidades les doy a los guiones malos. Antes les daba hasta la página 50 para engancharme. Ahora hasta la 10. Paco Cabezas. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. Nuestra siguiente protagonista es guionista y directora de cine. Ha escrito numerosas series de televisión, como La Casa de los Líos o Truanes, y películas como La Suerte Dormida o La Buena Estrella, que por cierto le reportaron 2 premios Goya, uno como guionista y el otro como directora. Eso si hablamos de su profesión, porque si tuviéramos que hablar de los cargos que ha ocupado, diríamos que también están, por ejemplo, el de presidenta de la Academia de Cine y el de ministra de Cultura, nada menos. Ángeles González Inde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues encantada de estar con vosotros en esta isla. Igualmente, bienvenida. Ángeles, si alguien te preguntara de todo lo que yo comentaba, qué es lo que eres a día de hoy, si alguien te preguntara, ¿qué dirías? ¿Que eres guionista, eres directora, escritora, exministra? Siempre pongo, cuando hay que rellenar esa casilla, pongo guionista. Y a veces ahora, como ya he escrito varios libros y tal, me permito poner escritora. Pero eso he tardado porque creo que escribir un solo libro no te hace escritor y tienes que haber escrito varios, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cómo empezaste a escribir guiones? Empecé, a mí me parecía que un poco tardíamente, ahora como soy mayor no me lo parece, pero en aquel entonces sí, porque yo no había estudiado ni comunicación audiovisual, ni periodismo, ni ninguna de las carreras que en aquel momento podían derivar hacia el cine o la televisión, porque en la época, en mi generación no había escuela de cine, ¿no? Y tampoco había ECAM, ni SCAC, ni nada de eso. Existían pocas y pequeñas y muy informales escuelas de cine. Y entonces yo estudié filología clásica, imagínate, latín y griego, y yo trabajaba y tal, tenía como mi vida ya encaminada hacia otros ámbitos. Trabajaba sobre todo había trabajado en una compañía de discos, había trabajado con un promotor de conciertos, había trabajado en una editorial y estaba trabajando en la revista Cosmopolitan como redactora, ¿no? Pero bueno, cambiaba mucho de trabajo. En esa época se podía con más facilidad cambiar de trabajo
Supongo que también es más fácil cuando eres joven y tus aspiraciones económicas son modestas, y no tienes nadie a tu cargo, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado mi madre vio un anuncio en el periódico de un máster de guión, que eso no existía, era la primera vez que se hacía y lo organizaban José Luis Borao y Mario Naindía en la Universidad Autónoma de Madrid. Y me insistió para que me presentara, me presenté, hice la entrevista, tal, había que llevar algo escrito. Yo no había escrito nada en mi vida aparte de cartas, que en aquel entonces sí que se mantenía todavía correspondencia escrita, ¿no? Sí. Por correo postal y tampoco era especialmente cinéfila ni nada de eso. Lo que sí me gustaba mucho eran las series. Pero no era una época en que estuvieran de moda las series, ¿no? Entonces era un placer privado, ¿no? Claro. Era un placer privado, que a mí me gustaran las series, pues era algo casi como que ocultabas, ¿no? Y entonces, pues sí, me apunté a este máster, que era por las tardes y no interfería con el horario de mi trabajo. Y al final pues me gustó, había que hacer un guión que era la práctica del curso, y entonces ese guión lo presenté a un concurso, ganó el concurso, lo cual me sirvió para poder ir dejando los trabajos que hacía y poder centrarme más en el guión. Y nunca se hizo esa película, como suele ocurrir con los primeros guiones, pero lo importante es que tenía algo que luego uno de los profesores del curso, Manolo Maggi, pues se lo pasó a Ricardo Franco, que buscaba un guionista para colaborar, y así conocí a Ricardo Franco y empezamos a trabajar juntos, o sea que ese fue el arranque, ¿no? Supongo también que en todo este tiempo tu estilo de escribir, tu forma de escribir ha ido variando. Yo quería, por ejemplo, saber, conocer un poco tus hábitos de escritura. Por ejemplo, cuando tú comienzas a idear un guión, ¿eres de las que comienzan con todo planificado y no te pones a escribir una sola línea hasta que lo tienes todo clarísimo? ¿O te gusta, por ejemplo, más ir inventando sobre la marcha? Inventar sobre la marcha en un guión me parece una cosa suicida. O sea, yo voy de pequeño a grande, ¿no? De una idea que se me ha ocurrido, pues ahora se me ha ocurrido una idea el otro día de una cosa que me gustaría desarrollar y ahora pues será medio folio. Y luego cuando vuelva a ponerme a ello, pues a lo mejor eso va creciendo y llega a ser una sinopsis de 3. Y entonces ya a lo mejor sí que me pongo a hacer como si no una escaleta, al menos una guía, ¿no? Que tenga a ver cuántos puntos, cuántos momentos, cuántos hechos podrían ocurrir, ¿no? A lo largo de esa historia. Y luego cuando ya más o menos tengo eso armado, pues entonces pasaré a un tratamiento. Y ya al final, pues sería el guión con sus diálogos, ¿no? Eso no quiere decir que a veces mientras estás inventando hay diálogos o hay situaciones muy concretas que tú ves muy claras y que en mi caso por lo general suelo tener muy claro el arranque y el final, ¿no? El final es como si fuera una boya ahí en el mar que tú te has planteado nadar hasta allí y al menos tienes esa referencia. Y porque también condiciona mucho todo lo que pasa entre medias, ¿no? Claro. Ese final. Claro, ¿y te ha pasado, por ejemplo, que tenías un final pensado y de repente en mitad de la escritura has dicho, pues no era el camino y has dicho, pues hay que cambiarlo? No sé si te has enfrentado a esa situación. No, normalmente no, porque ese final sí que ya te digo que lo tengo muy claro y si no tengo ese final, como me ha pasado en otras historias, no es muy bueno porque sigo dándole vueltas y vueltas si no es un final muy sólido, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que me parece importante para saber hacia dónde voy. Otra cosa es que luego haya cambios y haya sorpresas por el camino, por supuesto, y eso si no, pues sería una cosa matemática y mecánica y aburridísima. A medida que vas escribiendo y reescribiendo y metiéndote más y más en la historia, pues
pues aquello crece y pueden ocurrir, ¿no? Que entren personajes nuevos o que personajes en los que no creías nada o no pensabas que iban a ser importantes cobren más importancia, y al revés, otros que te parecían secundarios, que parecían importantes, pues de pronto dejan de ser tan fundamentales. O sea que sí que hay sorpresas a lo largo del camino, ¿no? Uh-huh. Y esas sorpresas, por ejemplo, te las pueden dar a veces los personajes. Es decir, te pasa que, por ejemplo, un personaje, bueno, no solo que crece, sino que a lo mejor cambia de ser, no voy a decir de ser el bueno a ser el malo, pero sí que varía mucho, va variando su personalidad. Puede ocurrir. De todos modos, tú piensas que los guionistas, en general, escribimos por encargo. Es decir, que nunca tienes ese margen de libertad tan grande como puedo tener en las novelas. Y por eso llegué a escribir novelas, ¿no? Porque empecé a escribir novelas en 2006 aproximadamente. Empecé a escribir novelas para niños primero y un poco era esa necesidad de escribir historias donde no tuviera un patrón, ¿no? Un patrón en el sentido de un amo, de un jefe, sino que pudieran ir, y también un patrón por supuesto estructural, aunque eso es mucho más difícil porque me decías al principio que se había cambiado mucho mi escritura del principio a ahora, y yo no creo que haya cambiado tanto. Digamos que el tono o el estilo es casi algo que llevas grabado en la cabeza, ¿no? Que tiene mucho que ver con tus lecturas y a veces incluso con lo que has escuchado a lo largo de tu vida, en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Las cadencias y las situaciones y tu manera de observar y de entender el mundo pues acaban condicionando mucho un cierto tono, un cierto estilo, ¿no? Sí, es diferente, es cierto. Por ejemplo, también hablábamos de tu forma de escribir. Por ejemplo, a la hora de escribir guiones, tus películas son, como comentábamos, son películas muy de personajes, ¿no? Por ejemplo, tú al escribir utilizas muchas acotaciones para indicar lo que está sintiendo el personaje o la reacción, las expresiones que deben poner los actores, ¿o crees que eso debe estar muy implícito en el texto? Yo procuro describir lo imprescindible, lo que realmente se necesita para la comprensión, porque yo cuando leo, y esto sobre todo lo aprendes después de haber dirigido, ¿no? Hay muchas acotaciones que... En fin, una cosa son las acotaciones que están para facilitar la lectura, digamos, ¿no? Del guión, y el guión en ese sentido como instrumento, como herramienta de financiación o de generar interés en una plataforma o en un productor. Y otra cosa es el guión como base de un trabajo, ¿no? Como manual de instrucciones del montaje de ese artefacto que va a ser la película. Entonces ahí es verdad que hay que ser muy cuidadoso, porque a veces las palabras, la literatura, ¿no? que podemos emplear y a la que podemos recurrir en las acotaciones, pues son trampas que nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos a los demás, ¿no? A veces lees guiones de otras personas y dices, ya, pero esto como me dijo una vez Rafael Azcona, ¿sabes? ¿Y esto cómo vas a hacer? ¿Vas a dar unos octavillas a la entrada del cine o vas a poner unos subtítulos para que esto lo entendamos? Tú tienes que poner lo que se ve, pero nada más, ¿no? No excederte mucho ni confiar mucho en esas acotaciones, porque luego el director y los actores harán lo que consideren. Aparte que eso es lo bonito, si no escribiríamos novelas, ¿no? O sea, lo bonito también... Claro. Es eso que al principio te hace sufrir más y te frustra, que es cómo se transforma tu escritura en algo tridimensional y vivo y de carne y hueso. Y ahí está de nuevo el elemento de la sorpresa y de la riqueza de lo que está por debajo de tu guión y que tú a veces desconoces, ¿no? Claro. Oye, Ángeles, aquí en el podcast siempre hablamos un poco con los guionistas, ¿no?
y bueno, ellos nos cuentan cuál es su impresión sobre la sociedad que nos rodea, sobre el mundo de la cultura, pero tú has tenido la suerte de ver a los guionistas desde el otro lado, desde el lado de cuando ejerciste como ministra de Cultura. Y yo quería que nos contaras cómo se ve a los guionistas desde aquel lado. Los guionistas son, por definición, mucho menos conflictivos, mucho más, quiero decir que alzan mucho menos la voz que los directores o que otros profesionales. Se les hace menos caso y además están más sujetos a huir de la conflictividad por la propia inseguridad de un trabajo que nunca sabes si vas a renovar, ¿no? Y si vas Entonces ahí también el estar al principio del proceso, al principio de la cadena, cuando todavía no hay dinero, pues hace que estemos siempre en un momento más vulnerable de lo que es todo el proceso de producción de una serie o de una película. Y eso... Claro. Nos deja más expuestos, con lo cual las organizaciones profesionales son todavía más importantes, yo creo, que en el caso de un director, ¿no? Porque estás mucho más desamparado. Entonces, ser socio de Alma o quien sea de otra asociación, pues de otra asociación. En mi caso, yo soy socia de Alma desde que empecé en esto, ¿no? Pues es fundamental, no solo por todo lo que te puede ofrecer Alma como asociación de guionistas, de servicios jurídicos y demás, sino porque se comparte una protección común, ¿no? Y no tienes que dar tú la cara cuando las condiciones son complicadas o distintas, porque si no estaríamos totalmente sin voz y sin fuerza ninguna. Uh-huh. He leído, por cierto, que tú decías que el ser ministra truncó tu carrera de guionista. Sin embargo, sé que acabas de estar nominada en 2 series diarias a los premios de guión precisamente de Alma, ¿no? Por Mercado Central como serie diaria y también como serie diaria como Amares para siempre. No sé si sigues pensando lo mismo. No, por suerte, lo que es verdad es que el haber entrado en política un poco inconscientemente, como era mi caso, porque no... es un mundo que ninguno conocemos, a menos que vengamos de la administración, pues no es un mundo que conozcamos y mucho menos conoces las limitaciones que te va a implicar en tu vida. Entonces, esos casi 3 años que estuve de ministra, más luego 2 de incompatibilidad, pues es un paro muy grande en una carrera. Cuando yo acababa de estrenar mi segundo largometraje, Una palabra tuya, y tenía 45 años y de pronto te encuentras con 50 años que has parado tu carrera durante mucho tiempo, que los productores con los que solías trabajar, pues como es lógico y normal, han recurrido a otras personas con las que colaborar y te quedas en tierra de nadie. Tienes que volver a empezar con el hándicap. La ventaja es que tienes una trayectoria y la gente conoce tu trabajo, pero el hándicap de que unos piensan que estarás montado en el dólar y que tendrás un montón de ofertas y habrás ganado muchísimo dinero y estarás ya en poco menos que en 3 consejos de administración de empresas energéticas, codeándote con la ya sabes, la élite, y tú en cambio estás en tu casa deseando que alguien te llame y por suerte, pues unos años después, pues tuve la oportunidad de entrar en Amares para siempre, en el equipo, que en ese momento lo coordinaba Nacho Faerna, y sí, eso pues fue una maravilla, porque es justo lo que yo necesitaba. Yo necesitaba escribir, y desde luego en una serie diaria escribes como una bestia. Entonces lo tomé con una alegría y con una dedicación, que he estado pues 4 temporadas, 3 en Amar y 1 en Mercado Central, porque luego me pasé a Mercado Central. Y sí, y el año pasado estuvimos nominados en Amar y además ganamos, y en esta edición hemos estado nominados con las 2 series, pero ha ganado Servir y Proteger. Uh-huh. Oye, por último, Ángeles, en la línea de lo que nos contabas, ¿no?, de las series,
Sé que estás ahora mismo preparando la serie de Amazon Prime sobre Amancio Ortega. Hasta donde nos puedas contar, ¿cómo marcha ese trabajo? Bueno, ese trabajo marcha bien, es un trabajo que surgió durante el confinamiento. Yo jamás me he reunido en persona con mis co-guionistas ni con la productora. La productora la voy a conocer la semana que viene, porque todo ha sido por teléfono y por Zoom. Y hemos trabajado muy bien, a pesar de estas dificultades, ¿no? Las dificultades que tiene trabajar en una serie basada en hechos reales siempre es complicado, aunque está basada en un libro, una biografía de Covadonga O'Shea, pero bueno, siempre, claro, ese es la gran, ¿no? El gran desafío de adaptar libros, es que los libros nunca incluyen, nunca comprenden toda la realidad o la manera de contar del audiovisual, ¿no? Que se apoya mucho en los detalles y en la cotidianidad y en en los conflictos que no suelen aparecer en los libros, entonces, claro. o no de esa manera. Entonces, bueno, pues muy bien, lo estoy haciendo, yo soy la coordinadora y están trabajando también Daniela Fegerman, con la que yo he trabajado otras veces en el pasado en largometrajes, con Marisol Farré y con Mercedes Cruz, que es una guionista también de larga trayectoria, con la que yo he coincidido en Amar es para siempre, y es una de las cosas buenas que también me han aportado trabajar en series diarias, que es haber ampliado un montón el círculo de guionistas, de profesionales, de compañeros con los que trabajar, porque claro, en una serie diaria pasa muchísima gente, somos muchísimos, ¿no? Uh-huh. Mi gata Perfecto. Tiene hambre. Pues nada, Ángeles González Sinde, nada, que ha sido un placer compartir contigo estos minutos hoy aquí en la Isla de las Palabras. Muchas gracias a vosotros, se me ha pasado volando. A mí también, oye, te mando un abrazo muy fuerte y un saludo también para tu gato. Muy bien, gracias, abrazos. Un abrazo, hasta Chao. Luego. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Soy Ana Bellón, soy médico y divulgadora científica. Ahora diga su edad. ¿La cronológica o la que yo siento? 32. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actriz contrataría para interpretar su biografía? A Julia Roberts. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida? Pues donde me crié, yo nací en Madrid y me he criado en Madrid, no cambiaría nada, o sea que en esa ciudad. ¿Cuál es la mejor película de la historia? Bueno, no sé si la mejor, porque yo creo que va en cuestión de gustos, pero a mí una que me ha encantado y que la he visto un montón de veces ha sido Hasta el último hombre, me encantó. ¿Y la peor? Bueno, te digo lo mismo, a mí no me gustó, y eso no quiere decir que sea mala, pero a mí no me gustó Un monstruo viene a verme. De hecho, me quedé un poco dormida en el cine. Nombre una serie que nadie debe perderse. La verdad es que yo soy de pocas series, me he aficionado a partir del confinamiento, pero una que me ha gustado mucho ha sido Las chicas del cable. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Pues en teoría una que no me haya gustado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo me pongo a ver el primero y el segundo capítulo, como no me enganche las dejo de ver, y entonces no te sabría decir una que no me ha gustado porque las olvido. ¿Películas en versión original o doblada? No, dobladas. Y es que en inglés a mí nunca se me ha dado bien. ¿Su director favorito es? Pues mira, he visto bastantes de Amenábar y me han gustado todas, por tanto Alejandra Amenábar. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. La verdad es que no me fijo en quién hace los guiones, sé que hago mal, pero no me fijo. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Pues mira, una que yo repito de vez en cuando a mis hijos, que es: siempre se llega a alguna parte si se camina demasiado. Es de la película Alicia en el País de las Maravillas y bueno, cuando ellos protestan se la digo de vez en cuando.
Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? No, La Palma. Además tengo amigos que son de esa isla que me dicen que es preciosa, que me han invitado 40 veces y que nunca encuentro tiempo, pero prometo que tengo que ir a ver la Isla Bonita. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. ¡Ah, qué guay! Gracias por su visita. Gracias, hasta luego. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestra singladura por los mares del guión, pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.